Quería agradecer a las autoridades de la provincia, al ministro Javier Rodríguez, a Carla Saín, a todos los miembros del equipo del ministerio, a Clarisa que me has invitado. Es un honor participar en este primer congreso de cooperativas agropecuarias y agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires. Eh, y espero que esté a la altura del desafío de la pregunta del panel. ¿Me estás escuchando, Clarisa? Se escucha perfecto, así que puedes continuar tranquilo. El desafío de políticas públicas en este punto, y lo hemos visto en la conversación en las presentaciones anteriores, se da una situación, un dilema previo a todo programa de políticas públicas con respecto a la actividad agropecuaria, es si se tiene que ayudar a todos los productores por igual o dar una preferencia a quien tiene una vocación asociativa. Generalmente esta pregunta a veces es inconsciente, a veces lleva adelante políticas porque se venían haciendo de una forma y directamente de esa forma se continúa trabajando. Y quizás el desafío de este panel es cómo lograr líneas de acción para el desarrollo de un cooperativismo agropecuario, ¿no? Cómo lograr que este productor, que el éxito de este productor no sea llegar solo y tener un éxito solo, sino tener un éxito con otros productores. Y esto es pensar la política desde otro lugar, ¿no? Pensar la política es cómo premiamos a quien no decide resolver sus necesidades solo o pidiéndole al Estado que lo ayude, sino decide resolver sus necesidades con otros colegas, con otros productores que están en la misma situación y que tienen los mismos objetivos y tienen actividades parecidas y se integran. Bueno, agradezco la pregunta y es un gran desafío para mí, ha sido un gran desafío repensar esto. Y al mismo tiempo de un desafío ha sido un repaso. Te voy a mostrar, esto ya tiene unos años en Argentina, después le voy a contar de dónde lo saqué, ya tiene unos años, a los que conocen seguramente se darán cuenta. ¿Cuál es el objetivo de la acción agraria que podríamos decir? Básicamente procurar la elevación del nivel de la vida social, material, cultural de la población rural. Fíjense que no solo del productor, sino de toda la población rural. Es interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Cuando hablamos del sector rural, no solo estamos pensando en el productor, sino en toda la comunidad donde vive el productor. Y hablamos con los pies en la tierra, ¿no? Estamos hablando del producto que trabajamos. Y vamos a volver sobre el tema de la tierra porque no se ha tratado, ni ha aparecido en los temas de crédito, ni nada por el estilo, y es un tema tabú, pareciera, pero lo trataremos. De esta ficha antigua, yo quisiera rescatar la enseñanza agraria que se está trabajando, el fomento agrícola, la industria agropecuaria, la industria nacional de maquinaria agrícola, que felicito a la provincia que esté dando crédito y que dé un crédito preferencial a los productores para la compra de maquinaria, la asistencia técnica, la verdad que en Argentina, entre todos los organismos que existe, particularmente el INTA, pero después todos los organismos, es sólida. Después hay un montón de temas que se dan en torno a la acción agraria, o que es
la investigación, el crédito, la mecanización y la conservación del suelo. De estos 4 temas, 3 ya se han hablado. El ministro habló de investigaciones y su vinculación con el sector cooperativo. De conservación del pueblo se habló ayer en el tercer panel, o segundo panel. Habló Manuel sobre el plan de BPA que tiene la provincia de Buenos Aires. Y yo en esto quiero aclarar que aún sigue pendiente en el Congreso una ley que estimule la fertilización y el cuidado del suelo, porque si bien la provincia, como otras provincias, están haciendo el esfuerzo, me parece que ahí tiene que haber un proceso de política nacional de cuidado del suelo. Y de mecanización, no hemos hablado porque en realidad el sector privado tiene un dinamismo muy diferente al que tenía hace 70 atrás con respecto a la elaboración, diseño y producción de maquinaria. Sería muy importante, así como la provincia decide una tasa de interés distinta a las máquinas que se construyen en la provincia de Buenos Aires que a las que se construyen en otra provincia, a nivel nacional podamos tener una política de beneficio para aquella maquinaria que tenga el mayor componente nacional. O sea, por ejemplo, que se degrade un 40 o un 45% de ganancia cuando una maquinaria o una camioneta se utiliza mayor componente nacional. Y fíjese este cuadro que ya incorpora la cooperativa como política de la acción agraria. Es central. El sector cooperativo en Argentina es desarrollado, impulsado desde la Secretaría de Agricultura y después como fomento, incluso antes de ley. Las cooperativas colaboran en la actualidad según su capacidad en algunas están incorporando trámites en el proceso o actividad que se dedica al tamaño. Algunas tienen barcazas como acá y otras no pueden comprar camiones o no pueden tener su vehículo que la ayude. Ahí es un tema para mí que está más allá del Banco Central. Yo lo he hablado con la autoridad del Banco Central, pero volviendo sobre la pregunta inicial, el Estado o la política pública debe tratar igual a un productor que desea asociarse o que desea solucionar sus problemas de escala con otro o no. Yo creo que el Estado debe dar una preferencia al productor que sí se asocia y que sí quiere solucionar sus problemas con otros productores. Y pongo en rojo la colonización. Este tipo de política que existió muy fuerte en Argentina, gran parte de los sectores de cooperativas han nacido de colonizaciones. Yo vivo en Mar del Plata, toda la zona de Sierra de los Padres ha sido colonia, se fragmentaban campos y se entregaban. Yo creo que hay que volverlo a ponerlo en la mesa, sobre todo pensando en que existen muchos tipos de producciones o hay una tendencia a producciones de intensivas que pueden generar trabajo y salida laboral y mucha densidad productiva. Bueno, este segundo cuadro, que también del mismo documento, hace referencia a un capítulo que habla sobre las empresas y se pone a la cooperativa como preferente, como empresa preferente del Estado Nacional. Y en ese cuadro, en esa idea de Estado, se piensa que la cooperativa tiene que participar del sistema nacional de la conducción económica del país. Esto no es que le den el ministerio a la cooperativa.
sino que le den participación en el desarrollo y propuestas de política. Si bien existe participación del sector cooperativo en los organismos, a veces no existe esa institucionalización en la política agropecuaria. Sí existen muchos diálogos. Realmente en este momento existe diálogo y existe mucha valoración del sector cooperativo, pero hay toda una lógica de construcción en diálogo del bien común y en una sinergia público-privada de mucho estímulo. ¿Qué pensaba el Estado de aquel entonces? Que había que hacer una coordinación permanente con las cooperativas de producción, agropecuarias, industriales, con las cooperativas de distribución y consumo. Aclaro que esto no se lo robé al discurso del ministro de ayer de Javier Rodríguez, que lo escuché muy atentamente y que está muy en línea con esto que estoy exponiendo acá, sino que es una cosa que me parece que todavía sigue siendo un anhelo y yo siempre le agradezco al ministro su visión de esta temática porque realmente la comparto y creo que es lo mejor para el país trabajar en este sentido. En las estadísticas comparativas con otros países, si bien Argentina tiene muchos ciudadanos participando de la economía social, en relación al PBI o en relación a la participación dentro de la actividad agropecuaria, todavía tenemos algunos porcentajes que no alcanzan el de los países que nosotros tomamos como modelo, ¿no? Eh, entonces, ahí me parece que todavía tenemos para crecer y el Estado todavía tiene para, como dice acá, proteger y estimular el desarrollo cooperativo. Con asistencia técnica, yo en este caso celebro la incubadora que ha hecho el Ministerio, celebro que haya creado la dirección y celebro que haya hecho una incubadora, creo que es importante, es estimulante, creo que ayuda, como toda institución, el Estado, si es neutro, beneficia a los grandes, si es activamente positivo en colaborar con los pequeños, bueno, ayuda al asociativismo. Crédito bancario. Bueno, podría tomar esto de fuerza solidaria como un proceso de direccionamiento al sector cooperativo, pero en realidad yo creo que también, por ejemplo, el programa que sacó el Ministerio con respecto al valor agregado en origen, yo creo que es una buena iniciativa, pero el sistema financiero, como dijo el primer expositor, no tiene en órbita la valoración de la pyme asociada y por eso no la pone en valor. Y esto es como estimular un proceso donde vale lo mismo trabajar juntos que no trabajar juntos. Y yo creo que ahí tanto las instituciones, rescato que el Ministerio ha sacado un programa, las instituciones del Estado deben distinguir y deben fortalecer lo que a veces se utiliza como mesocrédito o crédito direccionado al sistema cooperativo, que en el caso de cooperativas agropecuarias es un sistema de asociaciones PYME. Lo mismo nos pasa con CEPYME. CEPYME no hace distinción entre PYME y la asociación PYME. Y creo que ahí es un error de política. Tiene que hacer la distinción y favorecer el asociativismo PYME, porque eso genera una autonomía natural y no una dependencia del Estado, ¿no? Ese capital que se va acumulando en el asociativismo PYME, en este caso una cooperativa agropecuaria, después soluciona en sí mismo los problemas o las necesidades que tienen los productores. En este punto, podría decir que veo buenas inquietudes,
sistémicamente comparto lo que dijo el primer panelista, estamos lejos de algo focalizado que emule seriamente al cooperativismo agropecuario. Pero sí no quiero dejar de soslayar el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Aprovisionamiento. Esto hace 70 años tenía mucha importancia por el tema de insumos. Hoy los insumos, en realidad, hay muchas empresas que se dedican a insumos y el propio sistema cooperativo se dedica a insumos. De ahí, por eso, la importancia de valorarlo, porque después el propio sistema se resuelve su problema. Pero acá quiero poner un ejemplo de cómo la no distinción puede ir contra el asociativismo, ¿no? A mí, en muchos aspectos, la forma en que actúa, por ejemplo, YPF Agro, entiendo que no ayuda al asociativismo, sino que lo debilita. Cuando una institución no hace la distinción y no fortalece el proceso asociativo, lo debilita. Y yo me parece que en este punto hay que hacer focalizaciones en ese sentido. Bueno, sobre el régimen impositivo en Provincia de Buenos Aires, estamos bien, no quiero hacer ningún detalle puntual. Ingresos brutos están exentos, el acto cooperativo está exento. Nos gustaría volver a estar como no gravable, lo hicimos antes del gobierno de Vidal, pero bueno, en algún momento vamos a convencer a diputados y senadores, no es un tema del ministerio, de que nos vuelvan a poner en la misma situación que antes. Prioridades de servicio y trámite, bueno, esto es una cuestión administrativa que en algunos sectores se da y en otros no. Pero es un trato preferente de un Estado que optó por darle preferencia al productor asociado, ¿no? Este mismo documento tiene un decálogo de la acción cooperativista agraria, ¿no? Es muy interesante y vamos a tratar de evaluar algunos, mantienen muchísima actualidad, estoy hablando de un documento del año 52, así que 1952, así que tiene sus años, pero mantienen su actualidad. El decálogo de cooperatista agrario. Bueno, lo primero que plantea es que hay que tener un sistema nacional unitario de cooperativas. Yo pertenezco a Coninagro. Coninagro nace de los fundamentos, podemos decir, nace de un consejo intercooperativo que fue creado por un decreto que se fundamentó en esta situación del Estado, que planteaba un sistema único de cooperativas al mismo nivel que estaba la CGT, la Confederación General del Trabajo, y al mismo nivel que se había creado unos años antes CEGERA, la Confederación General Económica de la República Argentina. La utilización racional de los elementos básicos del proceso productivo. Esto hace referencia a las herramientas. En aquel momento eran porque había pocas, hoy no hay pocas, como recién les decía, el tema de máquinas ha desarrollado mucho Argentina, pero hoy esta misma racionalidad tiene que ver con las demandas actuales de la sustentabilidad, ¿no? Ayer también el ministro lo decía, ¿no? Un camión basta al mercado central con un producto para volverlo a traer a una localidad vecina. Pues no solo gasto, pérdida de calidad del producto, sino también consumo de gasoil y huella de ozono, ¿no? El proceso interno de comercialización, bueno, esto sigue totalmente en boga, ¿no? ¿Cómo logramos que la producción llegue a los mercados lo más rápido y sin intermediación y el precio del productor sea lo más cercano a lo que paga el consumidor, ¿no? A veces se multiplica, en general se multiplica más de 5 veces y a veces llega a 8 o 9 veces lo que cobra el productor, el producto que paga el consumidor, ¿no? Entonces, esto que pasa ahora ya pasaba
y creo que en parte es porque no se ha hecho toda una política de acercamiento. El proceso de comercialización del mercado internacional, esto cambió mucho, no significa que no haya un anhelo en este punto desde el Estado, ¿no? No estoy hablando desde la entidad que participo, sino lo que se me preguntó es sobre las líneas de acción para el cooperativismo agropecuario. Y en este punto, yo creo que acá no es un tema de política provincial, es un tema de política nacional. Entiendo que el Estado Nacional eh, cuando hace acciones a la exportación, en el caso de las cooperativas que actúan en representación de los productores, podría plantear un diferencial. Me parece que es posible, totalmente posible, porque eso permitiría un crecimiento del proceso de la economía social y ese intercambio o esa devolución de exportación permitiría nuevas inversiones. Creo que acá el Estado puede hacer esa diferenciación. No la hace, creo que eso le quita, obviamente, el mercado internacional de hace 70 años estaba más regido por la participación del Estado a nivel mundial y internacional, excepto las empresas de China, que son del Estado chino, en general son privados, por lo tanto, las cooperativas es más difícil ese proceso, pero me parece que un estímulo ahí sería una cosa muy importante, y un estímulo sería, por ejemplo, una devolución contra inversión en origen o contra distribución en los productores que entregaron su cereal. Bueno, hay mecanismos para desarrollar que no están desarrollados. El quinto punto que hablaba era el proceso de industrialización regional primaria. Porque la provincia de Buenos Aires apunta contra eso. Yo creo que hay que darle más volumen. Yo creo que no puede ser un programa del ministerio, tiene que estar la provincia eh, apuntalando procesos mucho más importantes de valor agregado de origen. Creo que es clave al desarrollo local, es clave a la distribución demográfica, a la distribución del valor agregado de la materia, a la distribución de los salarios de los trabajadores, para el desarrollo, en una palabra, y me parece que el ministerio está bien encaminado y creo que ahí había ausencia del organismo financiero, que es el banco que debiera, creo que, dar un plus a lo que ya está haciendo el ministerio, que me parece muy bueno. Bueno, esta es una lógica que siempre ha existido en el cooperativismo y que es tomada por este documento público, la idea de suprimir toda intermediación que no sea necesaria. Bueno, está en el punto 2, en el punto 3, la idea de cercanía, de no generar costos al consumidor o al productor que redundan solo para intermediar. Bueno, precios básicos diferenciales a favor de las cooperativas agropecuarias. Como recién le decía en el caso de insumos, hoy prácticamente el mercado se autosatisface los insumos. El Estado ya no provee, esto tenía que ver con una política donde el Estado proveía insumos. Ahora sí, vuelvo a decirlo, YPF no hace esta distinción, ¿no? Pero estaba en este documento, que creo que sigue teniendo vigencia, y que creo que cuando el Estado no hace esa diferencia entre el productor sólido y el productor asociado, eh, estimula un proceso individualista más que estimular un proceso asociativista. A mí me encantó y me parece extraordinaria la política de la tarjeta pro campo, pero en ningún momento aparece el proceso asociativo, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Al banco le da lo mismo, esa es la impresión que me deja a mí, ¿no?
Toda esta política tenía la distribución de excedentes. Bueno, es un concepto que por ahí, para el que no está vinculado al cooperativismo, en realidad no es excedentes, o si son excedentes de previsión de costos. La idea es que siempre se estimulaba a que los beneficios de estos programas llegaran al productor. Esto sí, yo creo que ha perdido cierta actualidad, ¿no? La acción social, pero no total, porque el productor, en cierta forma, en muchos casos, no tiene una contención, por ejemplo, de salud o de beneficios de otro tipo. Pero en general eso se ha mejorado mucho y ha habido una red de desarrollo en este sentido. Y por último, la colonización de la tierra, una distribución de unidades económicas sociales más adecuadas. En Argentina el proceso, si bien existió el Consejo Agropecuario Nacional, que tuvo mucha fuerza del año 40 al año 55 y que lo terminó de apagar la democracia en el año 83, una de las cosas que se perdió con la democracia, que tenía una política de tierra, Argentina siempre la tuvo, pero en realidad el fraccionamiento de la tierra en Argentina, más fuerte, silencioso, que lo ha hecho la ley, el proceso de sucesión, ¿no? El fallecimiento y la división de la tierra. Esto genera un desafío, que cada vez las tierras son más pequeñas y por lo tanto las unidades económicas sociales pueden no ser adecuadas para un tipo de producción, y es aquí donde aparece dos situaciones, creo que importantes. La creatividad de irnos a producciones más intensivas y asociarnos para mantener procesos en cantidad de tierra que no es suficiente o sustentable para esta actividad. No traje el ejemplo, pero en Alemania hay una cooperativa de vitivinícola que el promedio de sus asociados, son unos 600, es media, y por decirlo, para que te entretenida, el promedio de tierra de Fecovita, que es una cooperativa fuerte, integrada totalmente, horizontal y verticalmente, el promedio son 5 hectáreas. Por lo tanto, el desafío que vimos ayer con arándanos o no apareció, pero el tema de la producción de hongos, gírgola, que requiere incluso menos cantidad de tierra para producir. Bueno, me parece que ahí hay un desafío de creatividad, de generar ofertas para nuevos tipos de producciones no tan tradicionales. Pero al mismo tiempo asociar, ¿no? Pablo, ya estaríamos bastante pasados en los tiempos. No sé cómo venís vos ¿No? con tu exposición. Esta es la última. Bueno, don Celestino Sinra es para mí es una opinión personal, quizás el hombre más importante que ha tenido el cooperativismo en el siglo pasado, 15 años de presidente en la cooperativa. La foto que ustedes ven a la izquierda es acá San Nicolás, ahí no se nota bien, pero está el ministro Javier Rodríguez, está Nicolás Bento, está quien le habla y las autoridades de la planta. Y acá vio, que es una planta en Córdoba, decía don Celestino Sinra que trabajando una acción conjunta del gobierno con las organizaciones cooperativas, en el respeto limpio a su autonomía y su independencia, vamos a asombrar a la República industrializando toda la línea de producción. Esta esperanza que tenía el presidente de ACA desde el 23, porque ACA se plan de industrialización cooperativa que lanzó el gobierno en su momento, yo creo que se mantiene vigente en el sentido de que todo lo que hagamos en conjunto, la economía social y solidaria y el gobierno y el Estado,
son cosas que quedan, ¿no? La foto de la izquierda, de la derecha de la pantalla es Acabío, es una planta de Córdoba que surge 2013, 2014 o antes, por ahí, que se hizo bajo la ley de biocombustible y también con apoyo de un crédito del Bicentenario, una planta modelo de industrialización de maíz. Bueno, discúlpenme si me excedí en el tiempo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y bueno, agradecemos tu exposición, muy, muy buena también. A ver, espérenme a ver si veo las preguntas. Bueno, saludan en principio a todos los expositores, Sofía Irene Bauzá, Eduardo Fontela, Santiago del Santo y Eduardo